Hola, bienvenidos. Este es otro video de nuestra serie de videos de bases de datos en AWS y en este caso vamos a hablar de Amazon Relational Database Service. Es un servicio de base de datos relacional completamente administrado, provisto por Amazon Web Services. Mi nombre es Luis Ayala, soy líder de bases de datos y analíticos para LATAM en el sector público. ¿Qué es Amazon RDS? Bueno, pues Amazon RDS es un servicio de base de datos relacional administrado que tiene una selección de 6 motores de base de datos populares, entre los cuales están Oracle, Microsoft SQL Server, MariaDB, PostgreSQL y MySQL, y nuestra versión de base de datos relacional administrada, Amazon Aurora. Fácil de administrar porque implementa rápidamente con un par de clics el hardware, el sistema operativo y el software de base de datos con un monitoreo incorporado. Es segura y compatible porque tiene cifrado de datos en reposo y en tránsito, programas de aseguramiento y cumplimiento de la industria. Es disponible y durable porque replicamos automáticamente datos entre 2 zonas de disponibilidad distintas. Tenemos copias de seguridad automatizadas, snapshots y conmutación por error. De alto rendimiento y escalabilidad, puedes escalar cómputo, almacenamiento con unos pocos clics y el tiempo de inactividad mínimo para el lado del aplicativo. Bueno, ¿qué significa completamente administrado? Esto es lo que nosotros nos encargamos por ustedes, la recuperación de fallas automáticas, respaldos y recuperaciones, aislamiento y seguridad, cumplimiento, escalar con un botón, hacemos parches automáticos, monitoreo avanzado, mantenimiento de rutina y las mejores prácticas de implementar una base de datos sobre la infraestructura. Ustedes se dedican literalmente a utilizar la base de datos. Cientos de miles de clientes utilizan hoy día Amazon RDS. Es muy fácil de administrar. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un monitoreo de RDS y de Amazon Aurora a nivel de instancias, sistema operativo y manejador de base de datos. Estos últimos lo hacemos específicamente con servicios de RDS, Enhanced Monitoring y Performance Insights, que me da una visibilidad de métricas a nivel de base de datos por segundo y métricas a nivel de proceso y lista de hilos del sistema operativo. Métricas por minuto de CPU, memoria, IOPS y REF. Performance Insights te da una visibilidad superior y esto ayuda a incrementar la productividad. ¿Por qué? Porque es fácil de identificar cuellos de botella de base de datos, ya que podemos ver cuáles son los SQLs principales y las consultas más intensivas. Permite con esto el descubrimiento de problemas posibles. Está disponible para todos nuestros motores de base de datos en Amazon RDS. Segura y en cumplimiento, tienes un acceso seguro por la red. Tú defines específicamente de qué fuente puede venir la conexión de un administrador y puedes agregar una fuente de grupo de seguridad de las aplicaciones, específicamente a través de nuestros grupos de seguridad de Amazon Virtual Private Cloud. También tenemos permisos de rol a nivel de recursos. Esto es algo que no puedes hacer en premisas, pero puedes tener un acceso gobernado utilizando Identity Access Management, prácticamente dándole un rol a los DBAs y operaciones y que sean únicamente estos roles los que puedan realmente interactuar con la base de datos. Tenemos cifrado de datos en reposos con una clave de datos única que cifra los datos de nuestros clientes. Limitamos el riesgo de claves de datos comprometidas. Damos un mejor rendimiento para cifrar datos de gran tamaño. Es fácil administrar un pequeño número de claves maestras que millones de claves de datos. Y tenemos un acceso centralizado y auditorías de actividades de cada una de las claves. Cumplimiento. Todos nuestros motores cumplen con un gran número de frameworks de seguridad y de cumplimiento en este caso. Altamente escalable. Puedes escalar el proceso, manejar el aumento de la carga, en este caso hasta 96 vCPUs y 768 GB de RAM, un almacenamiento escalado para conjuntos de datos más grandes. Rápidamente puedes escalar el almacenamiento y también puedes escalar curioso, hacia abajo para controlar los costos. Aquí el Ministerio de Educación de Guatemala tiene un proceso que es intensivo del sistema de registro estudiantil cada semestre, es decir, 2 veces al año, y justamente utilizan esta táctica. Crecen las bases de datos Amazon RDS
y las hacen más pequeñas terminando el proceso. Esto les ayuda mucho a controlar los costos y dar un servicio óptimo a la hora de ser necesario. Amazon RDS Proxy te permite agrupar y compartir conexiones de base de datos para hacer que sean más escalables, resistentes a errores y más seguras. El proxy de base de datos es totalmente administrado para ustedes y es compatible con su base de datos. Disponible y durable. Tenemos esta versión multi-AZ, que es una alta disponibilidad de nivel empresarial. Nosotros toleramos errores en varios centros de datos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una base de datos primaria con una replicación síncrona a una secundaria que se habilita con solo un clic. En el caso de un error de base de datos, hacemos un failover y entonces la primaria se convierte, más bien la base de datos en espera se convierte en la nueva primaria y reiniciamos un nuevo modo de espera en otra zona disponible. Réplicas de lectura, ustedes pueden aliviar la presión del nodo maestro con capacidad de lectura adicional. Está disponible para MySQL, PostgreSQL, MariaDB y Oracle. Y pueden promover también una réplica de lectura hacia un maestro para recuperar más rápido en caso de un desastre. Copias de seguridad automatizadas, una retención máxima de 35 días con un impacto mínimo en el rendimiento de base de datos. Por ejemplo, si estamos en multizona de disponibilidad, entonces se toma directamente justamente de esta base de datos secundaria. Los snapshots siempre son incrementales, se escriben a Amazon S3, que tiene 11 9 de durabilidad. ¿Qué significa eso? Pues en realidad estamos replicando cada bit de datos en 3 centros de datos distintos y soportamos cifrado. Podemos copiar también entre cuentas y regiones. Amazon Aurora. ¿Por qué es diferente a Amazon Aurora? Bueno, es una base de datos relacional compatible con MySQL y Postgres que está creada específicamente para la nube. Tiene un rendimiento y disponibilidad similar a la calidad comercial con 1/10 parte del costo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en cuestión de rendimiento tenemos 5 veces más el rendimiento que MySQL estándar y 3 veces más que Postgres estándar. Puedes escalar horizontalmente hasta 15 réplicas de lectura. Es disponible y durable porque tenemos 6 copias de datos en 3 zonas de disponibilidad distintas. La copia de seguridad es continua en Amazon S3. Esto quiere decir que no tomamos tiempos ni ciclos del almacenamiento del procesador para hacer las copias. Altamente segura, tenemos programas de aislamiento, cifrado en reposo y tránsito, cumplimiento y garantía de la red, y es completamente administrada por RDS sin aprovisionamiento de servidores, parcheo de software, instalación, configuración o copias de seguridad. Nosotros nos encargamos de eso por ustedes. Las capas de cómputo y almacenamiento desacopladas, que es parte de la clave de la idea del serverless, es una arquitectura de escalamiento horizontal, distribuida y multitenant. Lo que hicimos fue justamente revolucionar o reinventar la forma de hacer base de datos, separando el storage y el uso del almacenamiento en un volumen compartido. Nos quedamos en la capa superior con el manejador de SQL, transacciones y cacheo y permitimos que el almacenamiento sea compartido. Es distribuido y estructurado por registros diseñados específicamente para esta base de datos. Su volumen de almacenamiento se divide en cientos de nodos, ¿no? Distribuidos a través de 3 zonas de disponibilidad distintas. Esto quiere decir que tenemos 6 copias de datos en cada zona de disponibilidad para proteger contra fallas. Es cada zona de disponibilidad más 1. Y planeamos estos mismos principios para otras capas de la pila. Es decir, verán en otra sesión separada, por ejemplo, tenemos Aurora Serverless. Aurora hoy día es el servicio con más crecimiento de la historia de AWS. Y quiero contarles un caso. El caso es de Wapa. Wapa es el pionero y líder del mercado en la gestión de gastos de taxi con sede en Brasil. La plataforma necesitaba encontrar viajes más rápidamente y acelerar procesos de presupuestos, de pagos, de informes y reducir en general los gastos de viajes corporativos. Wapa migró sus bases de datos Oracle a Amazon Aurora y el proceso de validación de usuarios se ha vuelto 60% más rápido. El tiempo de generar informes por usuario se ha reducido en un 75% y el proceso de pago
es un 70% más rápido. Ellos están viendo claramente los resultados en cifras de crecimiento de usuarios y calificaciones de satisfacción de los usuarios de la aplicación. En premisas también, sí, tenemos Amazon RDS en VMware. Puedes implementar las bases de datos administradas en entornos VMware locales, en MySQL, Postgres y Microsoft SQL Server, próximamente también en Oracle. Amazon RDS en Outpost, también puedes implementar bases de datos en entornos AWS Outpost locales, con la misma funcionalidad, MySQL y Postgres, fácil de administrar, alto rendimiento, disponible y durable, y además con nuestra interfaz de usuario única. Aprende más en aws.amazon.com/RDS. Gracias.